indicio suficiente para poder denunciar. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con nuestra invitada de honor, la doctora María Asunción Moreno. Bueno, teniente, estamos de regreso en la tercera parte de nuestro programa con nuestra invitada de honor, la doctora María Asunción Moreno. Doctora, analicemos el caso del doctor Alemán, pues. Está bien. Bueno, Jaime, yo creo que hay que hacer la salvedad y como su programa también es propedéutico, es educativo en temas de Estado de Derecho, sí vale la pena decirte que este ejercicio que vamos a hacer, el caso concreto del doctor Arnoldo Alemán, es lo que le va a tocar hacer a los jueces en todos los casos que están ya fueron sentenciados y en todos los casos que están siendo procesados una vez que entre en vigencia el Código Penal. Es decir, la revisión sobre si la nueva ley es más favorable o no, es un trabajo, uno de los trabajos más arduos con que va a enfrentar el Poder de Justicia, el Poder Judicial, con la entrada en vigencia del Código Penal. Eso es importante porque no solamente para el caso de Arnoldo Alemán, es decir, los jueces tienen que trabajar en todos los casos que están siendo sometidos a su conocimiento al momento de entrada en vigencia y los que han sido sentenciados y condenados y que están cumpliendo pena. Así que sí vale la pena señalar que lo que nosotros vamos a hacer en tu programa es un ejercicio de muchos, de miles y miles que tienen que hacer los jueces en el Poder Judicial. De oficio, es decir, porque el juez está obligado por ley, o a petición de parte porque los abogados defensores pidan una revisión de las condenas de sus defendidos. El caso, para que entremos al caso completo, la ley, la Constitución Política, Jaime, señala una garantía internacional. Es internacional, es universal, tiene que ver con el tema de los derechos humanos, y es que las leyes solo rigen para el futuro, nunca hacia atrás. De tal forma que el Código Penal entrará en vigencia y a partir de ahí se empezará a castigar o a perseguir las nuevas conductas, pero si esas conductas se habían realizado antes, no constituyen delito, no puede ser hacia atrás. Esa regla general que opera para el derecho penal, opera para el derecho civil y para el ordenamiento jurídico en general, tiene una excepción que es de naturaleza en materia de derechos humanos en materia penal. Nuestra Constitución dice las leyes no tienen efecto retroactivo. Para el televidente que no es abogado, no va hacia atrás, sí, solamente hacia adelante. Sí te perjudica. Excepto, dice, cuando favorezca al reo. O sea, la regla general es que solo es hacia adelante. La excepción es que va hacia atrás el efecto de esa nueva ley cuando favorezca al privado de libertad. Recuerda que solamente en materia penal se da esta excepción. Este principio que goza de rango constitucional y que lo reproduce también en el Código Penal para referirse que se aplicará a las personas que están siendo procesadas, pero también a las personas que ya están condenadas en un juicio previo a la entrada en vigencia. Eso es como una garantía fundamental. Pues en el caso concreto del doctor Alemán Lacayo, yo sí quisiera como plantear dos situaciones. Una es, recuerda que el doctor Arnoldo Alemán fue acusado junto a 14 personas más. El señor Esteban Benito Duque Estrada, Jorge Solís Faria, doña Amelia Alemán Lacayo, que en paz descanse, la misma María Dolores Alemán, Alfredo Fernández, Ligia Segovia, Auxiliadora López, don Byron Jerez, doña Ethel de González de Jerez. Es decir, hay exactamente, según los vistos resulta de la última sentencia que se dictó y viendo el escrito de acusación presentado por el procurador especial que es el licenciado Iván Lara, son 15 personas las acusadas. Un tema que hay que aclarar: esta acusación fue presentada conforme al Código de Instrucción Criminal. Eso porque también hoy tenemos un nuevo Código Procesal Penal, pero cuando la causa inició, que fue en el año 2000, lo que estaba vigente era el Código de Instrucción Criminal que regulaba el proceso penal de aquel entonces. Así que en ese contexto, imagínate un poco, el caso está entre un nuevo Código Penal y un nuevo Código Procesal Penal. O sea, viene entrando un tema de alguna manera complejo, porque el proceso se da en un momento de reforma. Y yo te decía que habría que plantear dos situaciones. Una, y es que los cargos que se le hacen al señor Alemán son
lavado de dinero junto con estas otras 14 personas, ¿verdad? Ahora, Lavado de dinero. eso, de esas 15 personas, una fue encontrado culpable, una fue encontrado inocente. Arnoldo Alemán encontrado culpable, Byron Jerez, y doña Amelia, que fue sobreseída. y doña Amelia. Bueno, y las otras 12 personas, ¿qué ha pasado con ellos? Ese es al final de la sentencia. Al final de la sentencia esto es importante, Jaime, porque resulta que aunque fueron acusados 15 personas, la juez de primera instancia únicamente se pronuncia sobre 2, en el caso concreto del lavado de dinero, y a doña Amelia, que la sobresee definitivamente, es decir, se resuelve la situación jurídica penal de 3 personas, la del señor Byron Jerez, quien es absuelto de todos los cargos, la del señor Arnoldo Alemán, quien es condenado por todos los cargos, y la de la señora Amelia Alemán Lacayo, que en paz descanse, que fue sobreseída definitivamente. El resto de las personas, pese a que el Código de Instrucción Criminal tenía una barbaridad, pero ese era el principio de legalidad, entonces señalaba que también se podía condenar a las personas en ausencia. Entonces, esas 12 personas no se les arregló su situación jurídica. O sea, pueden ser acusadas en cualquier momento, pueden reabrirse en el caso en cualquier momento, porque ya no puede... Como no han sido condenados, obviamente se les puede... Y la acusación fue presentada en tiempo, pues pongámosle, como se dice. Sí. Entonces, esas 12 personas están en un limbo jurídico, pues pongámosle. Están en un limbo. Están con un juicio abierto. Tanto en la sentencia de la doctora Juana Méndez como en la del Tribunal de Apelaciones no hay pronunciamiento sobre ella. Y entonces se entiende que la causa debería de estar abierta contra estas personas. Ahí, por ejemplo, la hija del doctor Alemán. Ahorita es inmune porque tiene diputada. Y para entonces era inmune. Y para entonces era inmune. Sí. ¿Verdad? Pero si la hija del doctor Alemán deja de ser inmune, puede ser acusada en cualquier momento. Como no ha habido sentencia por esos hechos, pues habría que revisar. Igual que todos los si no ha prescrito la acción de estos delitos, recuerda, si no ha prescrito, porque hay prescripción de la acción. Es que donde viene la pregunta, ¿cómo puedes prescribir algo si ya te abrieron un juicio? Lo que no se han hecho es pronunciar. Porque está el ejercicio de la acción penal. Lo que sé es que como el juez calla, para mí es que las causas están abiertas. De hecho, hubieron órdenes de captura contra, por ejemplo, el señor Jorge Solís y contra Duque Estrada. Hubieron órdenes de detención. Es decir, ¿a dónde entra el limbo? Cuando hay por tanto en la sentencia no se pronuncia sobre cuál es la situación de esa persona. Si vos sos acusado, el juez si vos y yo somos acusados y el juez encuentra que solamente yo soy culpable y vos no, el juez tiene que decir: María Asunción es culpable y Jaime Arellano se le absuelve, como se hizo con el caso del señor Solís. Pero al resto no se le reconoce su situación jurídica. No es normal. En el juicio inquisitivo habían muchas barbaridades, porque era un proceso penal inconstitucional, pero era el que estaba vigente y era el que estaba obligado la juez a cumplir. Lo que me llama la atención es que no se haya pronunciado ni absolviéndolos, ni sobreseyéndolos, ni tampoco condenándolos. El caso de ellos todavía no está claro. En este país, donde el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia dice que el Poder Judicial se usa como un arma política, eso puede significar que ahí hay un arma política que pueden ocupar contra esas 12 personas. Bueno, sí, siempre y cuando encuentren pruebas contra ellos, ¿verdad? Porque como la juez no se pronuncia sobre el caso de ellos, no se sabe si hay pruebas suficientes contra ellos. Pero son acusados. No. Fueron acusados por la Procuraduría de entonces. Analicemos el caso del doctor Alemán. ¿Cuáles son los delitos que se le imputan al señor? Vamos a decir cuándo querés que vayamos poniendo la... Sí, me gustaría que pasara. La primera es la que habla de sentencia de... Vamos con los cuadros. Sería la siguiente. Ahí hablamos del principio de retroactividad. Con el siguiente cuadro. Pero podemos ir, vamos. Sí, podríamos ir. Yo traje las 2 sentencias, Jaime, y a los televidentes se las vamos a presentar porque sí tiene trascendencia el hablar de la sentencia de primera instancia y la sentencia del Tribunal de Apelaciones. Recuerda que este caso, ¿cuáles fueron los cargos